Déjenme saludar a mis compañeros que ya están listos para hablar sin censura de muchos temas. Hay mucho que está en la mesa. Déjenme saludar a Gela Huerta, a la querida maestra Gela Huerta, quien saludo con mucho cariño, al maestro Molay Maza Ontiveros. Veo también que ya llegó el querido Toño Ruiz y el maestro Daniel Marmolejo, de los camaradas, amigos que se suman a esta mesa y a esta cobertura. Gracias, compañeros, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y mi querida Gela, tú me dices por dónde empezamos. La única mujer que vaya dictando la pauta para arrancar la mesa. Gracias, te saludo a ti, Vicente, y a todos los compañeros de la mesa. Pues a mí realmente me produce mucha indignación oír cómo López Dóriga le llama a Gatell y toda esta campaña, ¿no? Del doctor Muerte y toda esa locura en contra de Gatell. Me indigna, por otra parte, ver cómo efectivamente pretenden lavarle la cara a ese Duarte sin decir el fondo y la verdad de este proceso, que como ya seguramente ustedes lo saben, porque lo declaró y lo dijo Javier Corral en una entrevista, lo que pasó es que el gobierno de Chihuahua no mandó las pruebas que ya tenía que mostrar para lo de las propiedades, etcétera. Ya no mandó el gobierno actual de Chihuahua, ¿no? Que protege a Duarte las pruebas, y por eso es que se desestimó todo el caso. Pero es por una trampa que hizo el propio gobierno, según lo asegura Javier Corral. Pero en pocas palabras, y queriendo un poco enmarcar el grave problema de la comunicación que todavía tenemos en este país, estaba yo imaginando, Vicente, que fueras tú o yo o cualquiera de los compañeros que estamos aquí, los motivos de una enloquecida campaña en donde decidan llamarte Doctor Muerte, ¿no? O Salinas Pliego, por tantos años pagado por el gobierno, intercambiando enloquecidos favores, ¿no? Para que le den dinero, y entonces él hablaba bien del gobierno, y todo ese intercambio muy sucio de información y de campañas en favor de ciertos personajes, sobre todo el gobierno corrupto de Calderón, de Peña Nieto, etcétera. Y como ahora estamos sabiendo que a cambio de eso, no solamente le dieron dinero que dice de publicidad, sino no le cobraron impuestos por un equivalente a 76 mil millones de pesos, que, pensándolo en cuanto a su importancia económica, es el presupuesto anual de más de 20 estados de esta república. No es un monto cualquiera. 20 estados de esta República Mexicana viven con lo que en un año, con lo que este ciudadano debe, ¿no? Esas cosas no son menores, son graves asuntos, ¿no? Que Gatell ahora esté nombrado, ¿no? Para irse a una representación tan importante, pues da mucho gusto. Pero si tú hubieras sido Gatell por todos esos años en donde se le estuvo acusando, y prácticamente lo que yo lamento, voy a decir porque me hago responsable de esto, es no tener una defensa real, ¿no? De parte de los medios, de parte de los otros medios del Estado, que aunque la tuvieran no servirían de mucho, pero alguna estrategia gubernamental, ¿no? Para haber protegido. A mí me parece que López-Gatell fue un héroe nacional. Me parece que sin López-Gatell, esas tardes de pandemia en la que muchos mexicanos estábamos totalmente apanicados de qué podía pasar con nuestras vidas, y fue la valentía de López-Gatell de salir todos los días, de dar información, ¿no? Un personaje tan entrañable para la vida pública mexicana, y que haya sido y que siga siendo, ¿no? Objeto de acusaciones tales como que 800,000 mexicanos de los mató. O sea, están locos. Estos comunicadores, ¿no? Que están haciendo, mira nada más ya cómo está Salinas Pliego, ¿no? Tiene una deuda brutal con el Estado y con los ciudadanos mexicanos. Deberían de cerrarle todo, ¿cómo puede ser que él siga vendiendo? ¿Cómo puede ser que él siga comunicando? ¿Cómo puede ser que alguien que le debe 76 mil millones de pesos al erario público
todavía tenga voz y espacio en un espectro electromagnético en donde además le pertenece a todos los mexicanos a quienes ofende sistemáticamente con sus pero bueno, Gela, que alguien haga algo, es que uno se siente muy desprotegido, ¿no? De pero pronto. Gela, a ver, me vas a tener que dar la razón. Nunca antes habíamos visto lo que anuncia la presidenta el viernes. ¿Nos Nunca debe? Pues antes. ya no le vamos a dar publicidad oficial. Ese es un diferente, un nuevo paradigma en la relación gobierno-medios de comunicación, durísimo, ¿eh? O sea, digo, entiendo lo que estás diciendo, pero no todo está perdido, pues, o sea, no todo está mal. Ahí Está vamos bien, avanzando, ¿no? estoy de acuerdo, lo es, y ciertamente es un paso muy importante. Estoy de acuerdo contigo, Vicente, pero creo que hay que ser muy radicales en esto, ¿no? Porque el mensaje de la presidenta sí me parece de gran contundencia. Hay que pagar y tiene que pagar y va a pagar. Pero hay otras cosas, Vicente, ¿no? Como que él siga pudiendo hablar y decir lo que quiera a través de los medios, que ya no deberían de ser de él, ya se los deberían de quitar porque le debe al Estado 76,000 millones, y que él siga teniendo esta libertad de todo, pues por lo menos quítenle la concesión mientras paga. Ya, eso sería una primera cosa que el Estado tendría que hacer, además de exigirle el pago, ¿verdad? Es porque todavía corremos el riesgo de que esta Suprema Corte, que se va hasta septiembre, todavía pueda actuar con la última anomalía de la que pueda ser capaz y hacer una chicanada del tamaño de la marca Acme, ¿verdad? Y decir, pues no debe 76, debe tanto y no sé qué, y bajarle a la... Todavía podrían hacer una locura así. Yo espero que la presidenta tenga, ¿verdad? Y el próximo Poder Judicial las armas suficientes para que si ello ocurriera puedan meter a la cárcel a todos los que hagan eso. Pero yo sí creo que hay que actuar ahorita en materia de comunicación y en otras materias un poco más radical, en materia de combate a la corrupción. Hoy hubo 3 o 4 preguntas y respecto a los temas de corrupción y eso, y yo creo que sí, no hay una respuesta de estamos viendo, eso no es posible que ocurra, vamos a ver cómo, pero me parece que si fuera un poquito más contundente, algunas de las respuestas nos daría la sensación de un poco más de protección. Yo, francamente, me siento cuando vi ahora lo de Gaté o lo del propio Duarte, ¿no? Fíjate, Duarte bailando en una discoteca, como diciéndole a Javier, ahí está, ¿no? Como diciéndole a Javier, pues te pasé por el arco de mi triunfo, ¿no? Porque tú, aún siendo gobernador y senador de la República, te bailo encima, ¿no? Ese es el mensaje de ese baile. Y luego toda la campaña que a través de medios de comunicación es bien grave, así como se hizo lo de Salinas Pliego, debería de hacerse, yo pienso, para defender un poco más, ¿no? A la Duarte todos sabemos que es culpable y no se le pudo imputar por una razón, ya la dije, de que no mandó la gobernadora de Chihuahua, según dice Javier Corral, no mandó la información. Y hace poco están todos los gobernadores y está la gobernadora de Chihuahua ahí, como si nada, como si nada. Ay, sí, yo voy a hacer y que los... No, y, oye, pues eres hay delincuencia ahí cuando tú no estás entregando unas pruebas que tenías que haber entregado. Oye, tú no Pues puedes sí. seguir diciendo, López Dóriga, que el doctor del amor es un funcionario del Estado mexicano, al que le debemos nuestra tranquilidad millones de mexicanos. Pues así, el doctor Muerte, llevan diciendo que es el doctor Muerte 3 o 4 años, no sé. Yo quisiera sentir, ¿no? Que hay un poco más de contundencia y una cosa un poco más radical, sobre todo para defender a quienes, pues, son personas que trabajan en el gobierno o que han trabajado, que son funcionarios de alta importancia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos temas, querido Vicente. Molay, ¿qué pones sobre la mesa tú, maestro? Pues yo creo que algún funcionario de Hacienda debería proponer que la deuda se puede pagar quitando la concesión, ¿no? Que pague su deuda entregando TV Azteca al Estado mexicano. Yo creo que esa sería una salida salomónica. Si no quiere perder dinero, pues que se le quite la concesión, que ni siquiera es suya, ¿no? TV Azteca, pues es
le regalaron Imevisión al empresario, al junior tóxico, y el Canal 40 lo tomó a punta de pistola, ¿no? Entonces, pues ya sería un poquito una negociación, pues, o puede pasar una lana y el canal, o puede pasar el canal, ¿no? Pero yo sí creo que el hecho de que siga existiendo TV Azteca en manos de Salinas Pliego es parte de una lógica de impunidad que se asienta y que es parte de una cultura política que debemos dejar atrás, ¿no? Esto de que los ricos, los machuchones, los poderosos, los dueños del dinero, que además son dueños mal habidos del dinero, pueden hacer lo que quieran y nunca van a recibir sanción y nunca van a enfrentarse a la justicia. Y esa lógica en la Cuarta Transformación pues ha ido modificándose, pero como dice la maestra Gela, todavía faltan decisiones más contundentes y señales más firmes para que haya una mayor capacidad del poder político de sentar sus reales y de poner orden frente al poder económico. No solo la separación del poder político con respecto del poder económico, que es parte del proceso de democratización de la 4T, sino también que se haga respetar y que imponga la ley el poder político. Y el caso de Salinas Pliego es paradigmático para sentar las bases de la relación del Estado mexicano hacia el empresariado nacional e internacional, ¿no? En el caso de que ese empresariado pues no viola la ley y ataca permanentemente al pueblo, enferma al pueblo, intoxica al pueblo con sus mentiras, con la basura que producen, y no pagan ni siquiera sus impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un paradigma, un precedente que se tiene que sentar, y creo que está iniciando. Sí es importante que ya no se le dé recursos de publicidad oficial, eso es muy importante, es muy relevante, pero es el inicio de un proceso que tiene que culminar o con el pago total de la deuda que tiene y el respeto de una ley de telecomunicaciones que no tiene dientes, pero que les exige que sus contenidos sean menos cutres, ¿no? O entregando la empresa. Incluso yo creo que hasta le sale más barato entregar TV Azteca al Estado mexicano y que pagar su deuda, la verdad. Hasta ha de salir hasta más barato. Y lo otro, lo de Duarte, pues también es muy importante porque hay que recordar también que Javier Corral fue gobernador de Chihuahua también, ¿no? Y entró con altas expectativas, ¿no? Y dedicó todo su gobierno a perseguir a Duarte. Entonces, todo el esfuerzo político, todo el capital político que ganó con una elección que lo llevó a una victoria muy, muy importante, con un discurso muy interesante, con base en la doctrina social de la Iglesia Católica, que a muchos panistas neoliberales, fascistas, no les gusta en lo más mínimo. Yo creo que eso fue un acierto en su momento de Javier Corral, pero a la hora de tomar gobierno se dedicó a perseguir a Duarte y simplemente no pudo doblegar el sistema de corrupción que protegía a Duarte y los bufetes de abogados millonarios que pagan estos mafiosos para no tocar la cárcel. Por eso siguen libres los expresidentes, ¿no? Por la gran capacidad de corromper al poder judicial que tenían o que tienen todavía, y por las millonarias cantidades que se manejan en los ámbitos de los bufetes de abogados que se dedican a defender a los poderosos, utilizando todo tipo de artimañas, todo tipo de recursos legales e ilegales para garantizar que sus clientes no pisen la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, ahí Duarte demostró que era el sistema de corrupción y las capacidades defensivas de sus abogados, pues estaban por encima de los esfuerzos de un gobierno estatal, ¿no? Y eso tiene relación directa con esta polémica que hay, el deseo que el pueblo tiene de hacer ver la justicia en la carne de los expresidentes, ¿no? De Peña Nieto, de Calderón, incluso de Zedillo mismo, de Fox, y como Andrés Manuel explicaba siempre que meterse a esa batalla implicaría dedicar demasiados esfuerzos a una lucha
muy complicada porque tienen un gran poder de corromper las estructuras de la justicia, pero además tienen todos estos equipos de abogados que son profesionales de la corrupción y de la defensa de los corruptos. Entonces, el caso de Duarte, pues es eso, es también un ejemplo de que todavía falta mucho por hacer y mucho por recorrer en cómo rompemos estructuras de control, estructuras de dominación, estructuras de reciclamiento del viejo poder que permiten que los criminales probados en nuestro país sigan libres y bailando y en otros países sean presidentes de sus repúblicas, porque tampoco en Estados Unidos cantan mal las rancheras, ¿no? O sea, por ejemplo, Donald Trump, que es un criminal, ¿no? Que está juzgado, pues ahí está, pudo Claro. hacer campaña, ¿qué pasó? Claro, te digo, Molay. Ya. Y bueno, eso es, están allí demostradas palmariamente las capacidades que tiene el viejo poder, el viejo régimen, sus viejos caudillos, frente a los procesos de democratización imperfectos en los que todavía falta mucho por recorrer. Ahora, estamos en un momento de transición, de aquí a la asunción del nuevo poder judicial y las primeras semanas de la instauración de ese nuevo poder judicial, creo que vamos a ver muchas cosas, muchas fugas hacia adelante de parte de criminales, ¿no? Vinculados a este poder judicial podrido que todavía está allí, ¿no? Se hace rumora de que la señora Piña está buscando su exilio en España, ¿no? Ya se rumora de que se están vendiendo amparos en cantidades millonarias, ¿no? Están en el Poder Judicial putrefacto e instalado por el neoliberalismo, está en lo que llamaban antes en el viejo régimen, en el año de Hidalgo, ¿no? Chin chin, el que deje algo, y entonces están echados para adelante con las garras sacadas y veremos tal vez otras escenas. Yo espero que en la definición que tienen con respecto del pago de la deuda de Salinas Pliego se mantenga, pero hay que poner atención en cosas que no son mediáticas y que están pasando, vinculadas al Poder Judicial, ¿no? Y que hay que ver en dónde esos ministros están violando la ley y en dónde se les puede pescar para que no abusen demasiado, porque ya lo han hecho mucho, y vean que en el siguiente escenario de la vida nacional ellos tendrán que ser juzgados también, ¿no? Aunque es muy difícil pescarlos, es muy difícil pescar a los peces gordos porque siempre utilizan a alguien más que firme los documentos para que ellos no sean implicados y siempre utilizan estratagemas de las tramas de corrupción para no pisar la cárcel. Pero ahí es el poder popular, el poder democrático, la vigilancia popular y la participación política de mayorías sociales la que puede determinar la profundización de nuestro proceso de 4T y el hacer justicia y el ver hacer justicia y frente a los magnates impunes como Salinas Pliego y frente a los corruptos del viejo régimen como Duarte y como los expresidentes de nuestra república, ¿no? Ir fortaleciendo cada vez más el poder público, el poder popular, pero también el poder político frente al poder económico, que es muy importante. No solo es importante la separación republicana del poder económico con respecto del poder político, la autonomía de los representantes políticos con respecto del gran capital, que los representantes políticos como representantes se deban a su pueblo, a su base, a sus electores y no al capital, eso es muy importante, pero también es importante que tengan más poder nuestros representantes políticos, nuestro poder judicial, nuestro ejecutivo, nuestro legislativo, que tengan más poder real, es un poder que tiene la base en el pueblo, que el gran capital, que es la confrontación que se ve en el caso con TV Azteca o en el caso, por poner otro caso importante, en el caso de la ley del ISSSTE, ¿no? Más allá de la movilización de la coordinadora, el hecho de que las jubilaciones y pensiones sean administradas por el capital privado y 70 billones de pesos estén administrados por el capital privado,
y que sea jineteado por el capital financiero transnacional en vez de que sea administrado por el Estado, pues también es parte de esa confrontación entre el poder político electo, que representa una soberanía, frente al gran capital, y cómo ese poder político, el Estado Nacional, gana soberanía recuperando las afores, que es una de las grandes batallas que se tiene que aventar la cuarta transformación en el futuro. Cómo recuperar un sistema progresista y solidario de jubilaciones y pensiones, ¿no? Por poner otro gran ejemplo de esta dinámica de poder entre lo público y lo privado, entre la política y la economía. Así es. A ver, antes de ir con Toño, también veo que va llegando César López, el vampiro, tremendo guitarrista mexicano, hombre también comprometido con la transformación. Les voy a pedir un favor, que me dejen hacer un pequeño paréntesis, porque hace rato le avisaba a Luis Guillermo Hernández de esta carta que ha publicado Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, anti 4T, odiador de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo digo porque así lo entiendo yo. ¿Qué dice esta carta? Ciudad de México, 30 de junio de 2025, a quienes defiendan el pensamiento crítico y la libertad de ideas. He dedicado gran parte de mi vida a investigar, enseñar y reflexionar sobre el poder, la violencia y la construcción de paz. Siempre lo he hecho desde una convicción profunda, la defensa del pensamiento crítico, la verdad documentada y la pluralidad de ideas como pilares de cualquier democracia que aspire a ser digna. Por eso en estos días quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las numerosas personas, académicas, periodistas, investigadoras, estudiantes y sociedad civil que me han hecho llegar su respaldo. Sus palabras y gestos no solo me acompañan, sino que confirman que hay una comunidad viva que no se resigna al silencio ni a la imposición de ideas. Ese respaldo no solo reconforta, también obliga a seguir, a resistir y a no ceder ante quienes prefieren la unanimidad del miedo a la riqueza del disenso. Al mismo tiempo, no puedo ignorar ni callar lo que ocurre desde que se conoció mi incorporación al órgano de gobierno del CIDE. He sido blanco de una campaña de acoso y violencia digital. No es la primera vez. A lo largo de los años he enfrentado intentos de censura, difamaciones y ataques coordinados por quienes no toleran las ideas ni la crítica con fundamento. Esta vez no fue la excepción. Detrás de los ataques no hay un debate legítimo, sino una estrategia para desacreditar y silenciar. El caso más evidente es el del youtubero Luis Guillermo Hernández, quien ha emprendido un ataque personal sostenido, motivado por intereses que nada tienen que ver con la defensa de la pluralidad y mucho menos con la vida académica. Lo suyo no es periodismo ni crítica, es linchamiento. Lo que está en juego no es mi nombramiento, sino algo mucho más grave: la posibilidad de disentir con libertad y de pensar sin miedo en las instituciones públicas de educación superior. El CIDE, como muchas otras instituciones, necesita un renacimiento que recupere su vocación científica, crítica y plural, no un cerco ideológico disfrazado de vigilancia moral. Lo que más debería llamar la atención no es el impedimento de mi participación, sino la facilidad con la que se normaliza y celebra el silenciamiento y la intolerancia en un país que necesita con urgencia más voces, más matices, más pensamiento. Sigo creyendo en la posibilidad de un México donde el saber y la diferencia convivan. Confío en que más temprano que tarde recuperaremos espacios para la libertad intelectual, la crítica informada y la pluralidad real. Yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho: pensar con libertad, hablar con argumentos y actuar con principios. Firma Sergio Aguayo. Y le agradezco a Luis Guillermo Hernández, al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, gran amigo de Sin Censura, que nos acompañe, porque quiero saber quién te pagó esa campaña contra Sergio Aguayo. Luis Guillermo Hernández, ¿cómo estás, hermano? Te mando un abrazo solidario ante la desesperación y el coraje de Sergio Aguayo, de esto que será seguramente replicado por muchos de sus amigos que tiene en los medios de comunicación. Te agradezco mucho, querido Vicente, y te mando un abrazo, le mando un saludo con mucho cariño a todo el público, a toda la audiencia de Sin Censura, y también a mis compañeros que están en la mesa de discusión, que empezarán un poquito más tarde. Gracias a todas y a todos por sus comentarios. Me parece, mi querido Vicente, que estamos, lo dijimos el viernes, en este mismo espacio, en un momento crucial para la discusión de los asuntos públicos, en un momento en el que ya no podemos seguir sosteniendo el viejo relato de quienes monopolizaban
la opinión pública en los espacios de comunicación, en los medios de comunicación, y ha llegado el momento de rebatir una a una sus mentiras, sus distorsiones y sobre todo esa necesidad que tienen de imponer su visión como la única pertinente, la única posible y la única viable. Aquí estamos, mi querido Vicente, como siempre, haciéndole frente a la fanfarronería y a la imposición. Estoy seguro que tienes tantos odiadores como tu servidor que habrá un sector de la 4T que salga a defender a Sergio Aguayo porque te odian de esta campaña de linchamiento. Es el colmo, campaña de linchamiento, cuando para su nombramiento se violaba toda la normativa, todas las reglas, y eso es lo que estarían buscando, pues que se, entre comillas, se respete. Ya veía a Gabriela Warkentin, esta comunicadora también, que tiene espacios a nivel nacional, que salió a respaldar a Sergio Aguayo, y así como ella, he visto a más de uno, a más de una, pero creo que está claro que Sergio Aguayo, más allá de sus credenciales académicas, ha dejado que su hígado y sus filias y fobias también dirijan muchas de sus opiniones y de sus análisis. Bueno, ahí están los registros en Canal 11, en el programa que tenían estos personajes, Luis Guillermo. Hay tres elementos en esta carta de lamentos que difunde Sergio Aguayo que me importa mucho puntualizar y sobre todo enfatizar. Uno de ellos es esta distorsionada imagen de sí mismos que tienen muchos de los comentócratas, de los intelectuales del viejo régimen. Gente que se convenció de que es plural, de que es moral, de que es decente, de que es ética, cuando en realidad sirvió como correa de transmisión para el pensamiento y sobre todo para la imposición de los intereses de una casta, la casta que controló al país durante los últimos 40 años y que les permitió ocupar absolutamente todos los espacios en los medios de comunicación. Quiero retar, quiero emplazar, quiero lanzarle al señor Sergio Aguayo un desafío. Le desafío a tener un debate conmigo sobre lo que ocurrió y ocurre en el CIDE, en todos y cada uno de los espacios mediáticos donde él tiene participación. Porque eso supondría, querido Vicente, que yo podría debatir sus ideas distorsionadas en una cantidad de espacios inconmensurablemente más grandes a los que yo tengo acceso. Sergio Aguayo, quien habla de silenciamientos, quien habla de cercos, de censura, de que es un hombre atacado en su libertad de expresión, puede participar en por lo menos una veintena de medios de comunicación, dando su opinión y dando su punto de vista. Yo, Luis Guillermo Hernández, solo tengo mi canalito de YouTube, ese al que se refiere con tanto desprecio y con tanta singularidad Sergio Aguayo, y mis redes sociales. Lo emplazo para que abra el espacio de discusión sobre lo que ocurre en el CIDE en cualquiera de ellos, porque estoy absolutamente seguro de que no tiene ninguna posibilidad de discutir conmigo en términos argumentativos de lo que en realidad es su defensa del statu quo que prevaleció en la academia y en los medios de comunicación durante los últimos 40 años. Sergio Aguayo está defendiendo que una institución que fue saqueada y que fue convertida en la caja chica de académicos y de empresarios y de élites no se democratice y no se pluralice. Sergio Aguayo está defendiendo que permanezca una disparidad, una desigualdad, una inequidad ideológica y de pensamiento en una institución
de educación superior que es del pueblo y para el pueblo. Sergio Aguayo defiende los intereses de una casta, de una élite académica parásita que ha servido única y exclusivamente a sus propios intereses y que en el caso del CIDE provocó una devastación intelectual, académica y educativa. Sergio Aguayo lo que está defendiendo es que el CIDE sea un instrumento para el adoctrinamiento neoliberal, como ocurrió en las administraciones de los últimos años en esa institución. Lo que está defendiendo es que gente como Claudio X González pueda secuestrar todo el aparato educativo del CIDE para convertirlo en una escuela de adoctrinamiento de periodistas al servicio de las élites económicas y financieras del país. Lo que está defendiendo es que los académicos que reciben recursos públicos para investigación entreguen los resultados de esos financiamientos y de esos recursos públicos al beneficio privado. Lo que él está defendiendo es que el CIDE siga siendo un espacio para que un pequeño grupo de intelectuales improductivos, falaces y distorsionados sigan chupando recursos públicos y no le entreguen un solo beneficio al pueblo de México. Lo reto, si tiene decencia, si tiene ética, si tiene moral, si tiene principios, a aceptar un debate público en cualquiera de los medios de comunicación, en los decenas de medios de comunicación en los que tiene posibilidad de dar su punto de vista. O incluso lo reto a que acepte debatir conmigo en mi propio espacio, en el espacio de La Sexta W, en el oficio del reportero. Yo puedo aceptar todas las descalificaciones, todos los señalamientos respecto de mi trabajo. Lo que no puedo aceptar es que se erija en tenedor de una verdad, de una honorabilidad y de una decencia de los que carece, de los que ya no posee. Es muy claro lo que está ocurriendo en este asunto, mi querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura. Sergio Aguayo está enojado conmigo porque me atreví a señalar que era una ilegalidad su nombramiento como consejero, no solo por lo que él representa en tanto deshonesto intelectual que ataca a la Cuarta Transformación, no con argumentos objetivos, no con argumentos sólidos, sino simple y llanamente con intereses de grupo a los que pertenece y a los que se ha rendido desde hace mucho tiempo. A diferencia de Sergio Aguayo, yo soy un periodista absolutamente libre, que no recibe un solo centavo de ninguna organización internacional como la NED, que no recibe un solo centavo de ningún organismo público, de ningún partido político, ni de ninguna institución del gobierno mexicano. A diferencia de Sergio Aguayo, yo soy un intelectual libre, soy un profesor libre y soy un periodista libre que no necesita obtener recursos para hacer su trabajo sesgado, su trabajo anquilosado, su trabajo parcial, que se camufla de neutralidad, pero que en realidad le sirve al viejo régimen. A diferencia de Sergio Aguayo, yo tengo absoluta y total libertad de decir y de hacer. Y así como lo reté, así como lo emplacé a abrir cualquiera de los múltiples espacios en los medios de comunicación a los que tiene acceso para que debatamos la circunstancia del CIDE, lo emplazo, lo convoco a que revele lo que él asume que son intereses detrás de mi trabajo periodístico. Él afirma en su carta que estoy motivado por intereses que nada tienen que ver con la defensa de la pluralidad y mucho menos con la vida académica. Bueno, Sergio Aguayo, quien señala, está obligado a probar. Le exijo públicamente
que revele cuáles son esos intereses que supuestamente me motivan para criticar su nombramiento y para aplaudir que éste se haya anulado. Porque yo sí puedo comprobar que él tiene intereses políticos, económicos y de grupo. Ahí está mi respuesta, querido Vicente. Pues te agradezco que des la respuesta aquí en Sin Censura, Luis Guillermo. Creo que más que claro, y toda nuestra solidaridad. Por ahí a lo mejor se anima Julio Astillero a armar el debate. Ya ves que le dio un espacio en su programa a Sergio Aguayo para que despotricara, pero bueno, y si no, aquí Sin Censura, pero lo dudo. Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos, maestro? Sé que va a ser un tema de constante intercambio, tanto en X, antes Twitter, como en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos con la invitación a esta audiencia que tanto te respeta y aprecia, querido Luis Guillermo? Querido Vicente, te agradezco muchísimo. Uno, que como siempre seas generoso con el espacio que abres a mi punto de vista. Te agradezco también la solidaridad y el respaldo, y te agradezco muchísimo que estés ahí cuando todos los perros se me echan encima. Eso es algo que valoro como hombre, como profesional y como amigo, querido Vicente. Y le agradezco a la gente de Sin Censura que, como siempre, respalde mi trabajo que ya lo saben, causa muchas molestias, pero hago única, exclusiva y totalmente para ustedes. Me ven allá en la Sexta W, en el canal que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Y aquí, cada vez que se alebresta la vieja comentocracia, que ya está mucho más pronta a la jubilación que al renacimiento. Hasta pronto, mi querido Vicente. Gracias, Luis Guillermo. Estamos al pendiente. El maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros Sin Censura, y le quiero ofrecer una disculpa y mi gratitud a los compañeros que están en la mesa, pero consideraba importante que diera respuesta a Luis Guillermo Hernández a esto que me tocó informarle a él. No se había dado cuenta de que Sergio Aguayo le había dedicado esta o parte de esta carta, pero bueno, ahí está la respuesta de Luis Guillermo Hernández. Toño, temas, opiniones, comentarios para continuar avanzando. Después iré con Daniel Marmolejo, con César López, el vampiro. Mi querido Toño. Vicente, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde la Ciudad de México. Nos veremos muy, muy pronto en cuestión de horas, tú y yo. Saludo a los maestros y maestras de esta mesa. Por cierto, la maestra sí es mi maestra, Ángela Huerta, ella fue mi maestra en la universidad. Y quiero, pues, en primer lugar, solidarizarme siempre con Luis Guillermo Hernández, gran colega periodista, quien fue mi primer entrevistado con Toño Ruiz, y luego contigo, fue el mismo programa, estuve con él, qué interesante programa, especialmente porque, bueno, se ha estado enfrentando siempre a las esferas del poder, incluso dentro del mismo movimiento de la Cuarta Transformación, y ahora, bueno, lo más ridículo de lo ridículo, con un hombre que es absolutamente inmamable, esa es la palabra, inmamable, que es Sergio Aguayo, un tipo que, bueno, pues si la arrogancia fuera combustible, creo que él estaría en la estrella Canis Majoris, de lo inmamable que es y arrogante, y bueno, también de lo pseudointelectual que es. Quiero hablar un poco más sobre lo que está ocurriendo en el caso del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, porque pareciera que se nos ha olvidado un tema muy importante, y son los 4 jueces cuestionables, bueno, 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que quedaron cuestionables: el chicharronero, el tramposón, y la calderonista Sarirene Herrerías Guerra, pero también, y hay que decirlo con todas sus letras, la pues ministra que se mostró muy cercana a todo Grupo Salinas, a Ricardo Salinas Pliego, y que es Yasmín Esquivel Moza. Ella tuvo varias determinaciones en favor de Grupo Salinas en los últimos momentos, y pues creo que estamos celebrando antes de tiempo, señoras y señores. Muchos dicen, ya le va a llegar la hora a Ricardo Salinas Pliego, por fin nos va a pagar los impuestos que nos debe. Hace rato platicabas con Nacho del Chapucero, cómo es que
ya se ve muy cercano que este sujeto, bueno, incluso deje de ser un multimillonario, deje de tener $1,000 millones porque tendrá que pagar lo que nos debe, pero hay que pensar que desafortunadamente luego, yo no lo olvido, ¿no? Luego de ese verdaderamente cuestionable acordeón, quedaron 4 personajes que nos podrían dar un chistecito, una sorpresita en sus determinaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en 50-50, estamos en mitad y mitad. Estamos hablando de 5 que sí tienen, por supuesto, mucho que ver con el progreso, con la transformación, pero 4 que podrían darnos la sorpresita, y eso tenemos tenemos que poner nuestras barbas a remojar, señoras y señores. Tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con este tipo de impartidores de justicia, ahora que llegue la hora de la justicia y la hora de la verdad, el 1 de septiembre, y que Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues tenga que enfrentarse a este proceso judicial. De eso vamos a estar platicando, del derecho, por cierto, a las audiencias, y de cómo es que podría ser un riesgo que le estén dando derecho también a estos magnates a mentir. No le voy a decir con quién, esa va a ser una sorpresa. Terminando esta intervención, voy a tomar el coche, me voy a ir corriendo hacia la casa de la especialista con la que voy a estar platicando. Ya los veo con Toño Ruiz, con muchísimo gusto. A ti, Vicente Serrano, te veo al ratito, querido amigo, querido hermano, no carnal. Y también, pública y abiertamente, quiero insistir en que pase lo que pase, suceda lo que suceda, se diga lo que se diga en redes sociales, quien es mi amigo, quien es mi cuaderno de doble raya, quien es mi hermano no carnal y a quien siempre le seré leal y fiel, es a mi amigo Vicente Serrano. Así que pues te veo en un ratito. Tengo la intención de hacer una travesura. Quiero entrevistar a Vicente Serrano en un nivel mucho más personal para el programa que tenemos, nuestro podcast que tenemos en Spotify, para que ahí nos pueda. Va a ser un programa completamente especial que no va a salir en YouTube, solo va a ser para Spotify, la entrevista con Vicente Serrano. Te veo un ratito, amigo, y los veo, queridos compañeros, también muy pronto. Ya saben a todos que los respeto, espero poderlos ver aquí en México, a cada uno de ustedes. Y a lo mejor, bueno, pues al vampiro lo veré ahí en Los Ángeles cuando vayamos para allá. Así es, nos vemos con Toño Ruiz en su canal, así se llama, con Toño Ruiz, en donde se habla con verdad y con justicia. En un rato se va a conectar Toño, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Gracias, Toño, échale ganas. Y fíjense que estaba viendo las declaraciones, escuchando más declaraciones de César Duarte con Ciro Gómez Leiva. Ahora le echa la culpa a López Obrador. El exgobernador de Chihuahua reaparece y denuncia que su detención se dio cuando López Obrador se reunió por primera vez con Donald Trump y que fue entregado como trofeo. Andan con todo. Por cierto, el que reapareció también fue Enrique Peña Nieto. Y se pregunta, Peña Nieto no puede ser más pendejo, ¿por qué no puede? ¿Por qué nos cancelaron? No entiendo por qué nos cancelaron el aeropuerto en Texcoco. ¿Será porque en tiempo de lluvias se pone así? Vea estas imágenes que circulan en redes sociales de donde hubiera estado el aeropuerto de Texcoco. A ver si... A ver si me ayudan a pasarle este video a Peña Nieto. A lo mejor, solo a lo mejor, esa es una de las razones por las que no era buena idea construir el aeropuerto en Texcoco. Maestro Daniel Marmolejo, opiniones, comentarios, temas que traigas para la mesa. Muchas gracias, Vicente. Poniendo mucha atención, primero saludarlos a todas, bueno, a Gela y a todos los compañeros, a ti con mucho cariño. Antes de que se me olvide, Vicente, ya que vas a estar en la Ciudad de México, esta es la última fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador en la última mañanera y quisiera obsequiarte esta fotografía que trae la fecha del 30 de septiembre del 2024. Es una expresión muy bella del presidente, está enmarcada para ti y ojalá haya la oportunidad de verte en algún momento, aunque sea de forma breve, y entregarte esta obra que es de tu servidor, lograda en la última mañanera y cuyo título es Hasta las lágrimas, porque es lo que el presidente mostró en ese momento
determinante la última exposición pública frente a los medios que cubrimos con mucho entusiasmo, con gran interés y participando siempre en sus mañaneras. Bueno, yo quisiera... Muchas gracias, Daniel, y claro que sí, a ver si nos vemos hoy o mañana, y ya de antemano aprecio mucho el detalle en el corazón, ya sabes. Gracias, querido Vicente. Bueno, pues sí, es icónica la fotografía, la expresión es maravillosa, la resolución, el objetivo, el lente con el que logré ese momento es un lente de enorme aproximación, de 600 milímetros, por lo tanto, luce el presidente pues con ese espíritu que siempre tuvo de luchar por el bien, sin dejar a un lado todos los obstáculos, las traiciones, lo que él vivió. Y bueno, todavía no se cumple un año de esto, está tiernita la foto, he tenido la oportunidad de entregársela, de obsequiársela a varias personas, y en este caso, bueno, esta es para ti. Por otro lado, Vicente, ahora que pues se ha expuesto por Luis Guillermo el tema de Sergio Aguayo, comentarte justamente que ni siquiera nos dio gratitud porque yo logré desmontar el juicio que tenía en su contra, la demanda por Humberto Moreira, la cual llegaba a un monto de 10 millones de pesos y pues tenía su casa, obviamente como un bien muy estimado, en el dilema de que la justicia le cobraba los 10 millones y los pagaba o le quitaban su casa. En ese momento yo pude mostrarle, exhibir al presidente de la República que había un magistrado que llevaba 18 casos solito él de Cooperativa La Cruz Azul, pues todos encausados por Billy Álvarez, evidentemente. Pero esto también expuso otra realidad, que ese mismo magistrado llevaba el caso de Moreira y en contra de Sergio Aguayo. Y bueno, gracias a esa exposición donde fui muy directo y fue muy efectiva esa presencia en la mañanera, ese magistrado se excusó del caso Moreira y nunca recibimos ni un gracias, oye, qué bueno que tu investigación permitió no solamente desmontar el caso de la cooperativa, los 18 juicios de cooperativas, sino que también contribuyó tu investigación y tu reflexión con el presidente, pues para llamar la atención de ese juzgador. Bueno, no es que yo esperara las gracias, pero se supone que una persona bien nacida, pues te tiene en gratitud, ¿no? Y dice, bueno, pues te agradezco, qué bueno, con eso fue suficiente, ya no perdí mi casa, me siento muy tranquilo. Ahí dejo el tema de Sergio Aguayo, todo lo demás expresado por Luis Guillermo deja muy clara la personalidad de este sujeto. Retomo en la reflexión respecto al caso Salinas y lo que pueda suceder, lo que puso sobre la mesa Toño hace unos minutos, que me parece fundamental, debido a que hay todavía mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el Poder Judicial. Yo siempre he tenido mucha preocupación y advertencia. El que haya sucedido, que se pasaron, se filtraron una serie de perfiles impresentables y que hayan obtenido ese beneficio de haber sido elegidos, es más allá de un error sistémico, es una falta de garantías del sistema de elección y del trabajo de los comités de evaluación, que pues la verdad estuvieron muy, muy mal, sobre todo el del Poder Legislativo, un comité inadecuado. El que hayan llegado personajes que tampoco hicieron campaña subvierte el sentido de un proceso de elección en donde ya no hay que hacer campaña, sino hay que aparecer en un acordeón. Y eso subvierte la lógica de conocer a los juzgadores. El que hayan llegado con bajo promedio, pues no debe haber sido, y el que haya habido también gente que llega con, pues estando recluidos,
es absurdo, y el que vengan también de cofradías religiosas es inaceptable, porque Benito Juárez se aparecería hoy frente a nosotros para decirnos qué pasó, ¿no? Iban a hacer, esto tiene que ver con el acelere, esto tiene que ver con decisiones urgentes en el afán de lograr, no sé, una mediatización de un fenómeno de transformación que todavía no hemos decantado y que Toño lo ha expresado muy bien respecto a no saber qué es lo que realmente va a pasar con Ricardo Salinas después de que se vaya el actual grupo de ministros de la Corte y lleguen los nuevos. Entonces, ni sabemos, ¿sí? Y tampoco sabemos el destino que tengan los actuales juzgadores. Muchos de ellos se han quedado sin empleo y no necesariamente podemos decir que juzgadores que han perdido su posición sean gente corrupta, porque si no volveríamos a la lógica de que todos los maestros en el tiempo de Peña Nieto eran unos flojos y eran unos ineptos, ¿no? Como lo pretendió establecer también en sus lógicas Claudio X González. Tenemos que ver, y no sabemos qué sorpresas realmente nos vayamos a llevar, y hay un margen de maniobra, que eso yo lo analicé desde un primer momento, que se pudiera dar primeramente en esto que hablamos del año de Hidalgo. La liberación de criminales de verdad, no de gente con presunción de inocencia, sino de auténticos criminales en acuerdos económicos que se pudieran dar de manera subrepticia. Y esto pone en riesgo la seguridad pública del país, de algunos juzgadores que sin ética estarían liberando delincuentes o resolviendo o dando carpetazos a cuestiones que ya debieran estar prácticamente con resoluciones y dejando todo a la buena de Dios a cambio de ingentes cantidades de dinero, porque lo que pretenden es dinero a cambio de la justicia, voltear la ley a cambio de ingentes cantidades de dinero. Y otra cuestión que también va a ser necesario analizar es que ante la falta de capacidad que puede llegar a tener el nuevo Poder Judicial, muchas de las responsabilidades pudieran quedar en proyectistas. Y estos proyectistas no necesariamente van a responder a la lógica de la justicia, no lo sabemos, o sí pueden responder a la lógica de la justicia, que es lo deseable, pero lo que sí estaríamos es consignando a los proyectistas, a los secretarios de estudio y cuenta, las resoluciones judiciales, y el juzgador solamente sería, en este caso, el juzgador solamente sería el firmante, ¿sí? El firmante y no el verdadero analista de los procesos judiciales. Eso estaría por verse también. Y bueno, no quisiera dejar pasar, Vicente, porque la semana pasada estábamos todavía intrincados en la guerra de los 12 días que jugaron con nosotros, que han jugado con los sentimientos de la humanidad, con la preocupación humana por desatar conflictos de mayor profundidad, escaladas de violencia. Todo esto ha sido una treta de Israel, ha tomado por control a Donald Trump, es parte de una asociación, de un mismo proyecto, pero la humanidad ha estado su destino en vilo ante las decisiones de carácter militar por parte de Estados Unidos y de Israel. Y lo más temible, lo más destructor, es de que ya no tiene ni un solo sentido la muerte de una persona más en Gaza. No hay ninguna razón, desde hace ya mucho tiempo, Vicente, desde hace ya mucho tiempo, y hoy particularmente menos que antes, porque ya no hay condición alguna de defensa de los niños, de las personas, ni de nadie que pudo haber formado parte de Hamás dentro de la Franja de Gaza. No hay ninguna posibilidad de establecer una lógica racional respecto a la situación de apartheid, de genocidio.
excepto la colonización que la van a hacer, porque el consenso internacional no ha puesto verdaderamente frente a frente la realidad del genocidio y han dejado pasar a Netanyahu, aunque estoy seguro que la humanidad se va a arrepentir de esta situación. Y en esto mismo, que es la crítica a la brutalidad que ha llevado a las personas a un estado de indefensión, a un estado de naturaleza provocado, donde es la forma más radical de la supervivencia y donde todo tiene sentido, donde un gramo de semilla, donde un grano incluso de semilla, donde una gota de agua, donde la lucha por la supervivencia, donde la lucha por tener una tarde tranquila tiene el máximo sentido, ¿sí? Estamos literalmente en una realidad monstruosa que debo señalarlo para concluir la reflexión. No es antisemitismo. Quieren llevar al antisemitismo el antisionismo. No. Tienen que ser cuestiones vistas de manera muy diferenciada. Ahora bien, si hay una mayoría israelita que está apoyando el genocidio, entonces caben en una clasificación muy especial y puede ser una gran mayoría, quizás. Pero he escuchado narrativas muy importantes donde señalan que es muy importante separar y que la comunidad judía esté en una clara reflexión sobre qué pasaría si esto se perpetra al grado más brutal de la brutalidad misma. ¿En qué momento la visión futura del mundo va a diferenciar el semitismo y el sionismo? No lo va a diferenciar, lo va a equiparar y esto puede generar muchos problemas muy graves para la gran comunidad judía. De ahí la importancia de los movimientos que se han vuelto contrarios a la visión de Netanyahu y la necesidad que tienen los países de establecer mediante un consenso la crítica civilizatoria contra el genocidio. Creo que es muy importante, como ha sido finalmente importante, todas las caravanas que han sido impedidas en Egipto por el océano de llegar a la Franja de Gaza, de llegar a Rafah, de llegar a ayudar, todos han sido impedidos. Entonces, ¿qué es lo que sigue, querido Vicente, queridos amigos de la mesa? Ya no es comprensible qué es lo que sigue. Desde hace mucho tiempo es incomprensible y solamente cabe en las mentes más perversas, las mentes más diabólicas, las mentes criminales de quienes tienen el poder y perpetran estos actos contra la humanidad. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, si tienen tiempo, los que puedan, quédense para una segunda vuelta. Voy con César López, el vampiro, con un par de cositas ahí sobre la mesa. Trasladaron a Genaro García Luna a la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra el Chapo Guzmán. Oh, error, no vayan a terminar haciendo más negocios allá en Colorado. Y la estupidez de la oposición. Mario Di Constanzo dice, puso una foto de Marco Rubio que dice Estados Unidos negará visa a funcionarios que apoyen la censura en redes sociales y dice ya estuvo que los matraqueros de la 4T como Tito Zurita, Hans Salazar, Freddy Olivieri, Vicente Serrano y Jesús Ramírez Cuevas se quedarán sin visa. Ni somos, bueno, voy a hablar por mí, ni soy funcionario y no necesito visa. No seas imbécil, Mario Di Constanzo. Soy ciudadano de ambos países, soy ciudadano binacional por naturalización en Estados Unidos y por nacimiento en México. Y otra cosa, no perdamos de vista lo que dijo la presidenta el viernes, no porque haya hecho yo los planteamientos, porque dice que sí hay casos de violación de derechos humanos a nuestros paisanos por estas redadas y operativos de ICE en Estados Unidos, en momentos en que en Florida se va a abrir una cárcel para migrantes rodeada de caimanes y de serpientes, en lo que apunta a lo más perverso de
esta visión antiinmigrante del gobierno que encabeza Donald Trump. César López, el vampiro, dejando ahí temas, salvo tú que traigas otros tantos. Bienvenido, querido César. Gracias, mi querido Vicente. Un saludo a toda la mesa, la compañera Gela, con la que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay que ser más radicales y hay que empujar y machacar que se le debe de retirar la concesión a Salinas Pliego. Estamos hablando ahorita de que debe 74,000 millones de pesos, adeudos de hace no sé cuántos años, que no quiere pagar. Pero vayámonos al origen de TV Azteca. Acabo de encontrar una entrevista que le hicieron al mismo Raúl Salinas Pliego, es del 4 de julio del 96, ya va a cumplir 29 años. En esta entrevista, él acepta que recibió 29.8 millones de pesos, de dólares, perdón, 29.8 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari. ¿Qué hubiera pasado si Pío López Obrador se supiera que prestó o que puso 29.8 millones de dólares? En los mismos medios se lo hubieran acabado, los tradicionales. En aquel entonces, pues solamente los muy clavados como yo, que teníamos que leer ahí La Jornada, esta entrevista está en La Jornada, o La Proceso, cuando era buena revista, pues nos enterábamos, pero no decían absolutamente nada. Y hasta más los más clavados ahorita, pues ya se empiezan a olvidar este tipo de detalles. Ahora, ¿cómo se supo que estos 29.8 millones de dólares los obtuvo Salinas Pliego de Raúl Salinas de Gortari? Porque Raúl Salinas de Gortari lo demandó porque no los quería pagar. O sea, estamos hablando de un verdadero delincuente. Y él acepta en la entrevista que recibe el dinero, pero es un préstamo y que se hizo por medio de una empresa que se llama Silver Star, que está en Panamá para salvaguardar sus derechos fiscales o sus intereses fiscales. Siempre ha sido un delincuente este señor. Entonces, totalmente de acuerdo con Gela, estamos siendo muy blanditos. Por ejemplo, nuestro compañero Molay muy generosamente dice, pues que nos entregue la concesión y se salda la deuda. No, se pagaron por 20 años de las concesiones hace poquito. No recuerdo la cifra completa, no pasan de 15,000 millones de pesos por todas. La gran mayoría las pagó Televisa, menor parte Grupo Azteca y luego Grupo Imagen muy poquito, ¿no? Estamos hablando que TV Azteca pagó como unos 5,000 millones de pesos por 20 años. Estamos hablando de 74,000 millones de pesos, lo que es la deuda. Además, las concesiones son nuestras, son del pueblo, por eso se debe de consultar al pueblo. La presidenta acaba de decir, defendiendo a la nueva corte, de que la corte actual, pues, defendía grupos de poder, grupos de interés, un esquema de corrupción y que la única forma de sanearlo era con el voto del pueblo. Pues yo creo que las concesiones también. O sea, bueno, el caso de Salinas Pliego es un botón de muestra. O sea, la condonación de impuestos se usaba pues con Televisa, con un montón de gente. Ahora, en esta entrevista que da Salinas Pliego, él habla de este grupo de inversión que le prestaron los 29.8 millones de dólares. ¿Quiénes estaban ahí? Roberto González de Maseca, Adrián Sada, que era el dueño de Serfín, Carlos Hank, Enrique Salinas de Gortari, otro hermano de Salinas de Gortari, con mucho dinero. Entonces, estamos hablando de que es un régimen que ya le dimos una patada en el trasero y tenemos que construir este nuevo, pero tenemos que ir más a fondo aún, ¿no? O sea, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ahora ya el poder judicial lo estamos votando, el poder mediático, ¿qué vamos a hacer con él? Es muy importante. Yo creo que sí se le debe de retirar la concesión a este señor y bueno, ese dinero que debe va a tener que regresar en obra social para todos los que él siempre ha visto para abajo, ¿no? En el caso de Sergio Aguayo, me llama mucho la atención porque ahorita que empezaste a leer la carta, Vicente, pues él dice que hay que defender la pluralidad, las voces críticas, el disenso, el enriquecimiento que da el poder, el pensar diferente. Yo estoy de acuerdo en eso. Aunque no esté de acuerdo con él, yo voy a defender esos preceptos porque
porque soy democrático. Pero aquí miren lo chistoso, en su misma carta, él mismo se anula a él y su mensaje, porque está señalando y criticando a un periodista como es Luis Guillermo por pensar diferente a él. Bueno, si tanto defiendes el pensamiento diferente, defiende que él también tiene derecho a opinar como le venga en gana, así sea en contra de ti, porque está criticando el disenso con él y que piensa diferente a él. Entonces, pues, ¿vamos a defender la pluralidad o no la vamos a defender? Siempre el subconsciente los traiciona, querido Vicente. Definitivamente. Y bueno, si me permiten pedirles una reflexión, algún comentario, una opinión más corta para cerrar en esta segunda vuelta a todos los que están en la mesa. Y bueno, ¿con qué vamos a ir cerrando? Porque también quiero agradecer la paciencia que han tenido. Mi querida Gela Huerta, ¿con qué vas a cerrar tú? Hay un punto muy importante respecto al tema de Luis Guillermo que no quiero dejar pasar, que es la importancia de que, y que tiene que ver con lo que decía Molay más hace un ratito, la importancia de que haya una sociedad movilizada que esté de algún modo también empujando y ayudando al poder y a los tomadores de decisiones a que no olviden la responsabilidad o que lo hagan con un poco más de contundencia, la responsabilidad que tienen que es con la sociedad y con el pueblo. Fíjate, lo vinculo así. Luis Guillermo es un comunicador de primera, es además un académico que está a punto de hacer un postdoctorado, o sea, no es quien sea opinando. Es una persona que tiene información, conocimientos, investigación, grados académicos, etcétera, que está monitoreando los problemas que ocurren en el poder. Digo rápido el tema de Canal 11, que ahí no le hicieron caso. Los empleados de Salinas Pliego Perdón, acabo con esto. Los empleados de Salinas Pliego están trabajando en Canal 11, ex empleados, ahora en Canal 11, y nadie volteó a ver ese tema. Qué bueno, me alegro mucho que en este caso, en el caso de Aguayo, la secretaria, la responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí haya volteado a ver el error, en muchos sentidos, que cometió al nombrar a este de consejero, a este Aguayo de consejero, cuando no había acabado el periodo del otro. Primer error. Segundo error, un enemigo de la transformación, ¿no? Queriendo correr y meterse y tener injerencia en un espacio que, si bien académico, también como antes estuvo en favor del neoliberalismo, ahora tenemos que neutralizar, ¿verdad? Que el neoliberalismo siga las ideas neoliberales, como las que abandera este señor Aguayo, ¿verdad? Sigan permeando en la academia de la cuarta transformación, que tiene que ser también y tener una lógica ideológico-política, ¿por qué no? Entonces, hay muchas razones, pero esta, que es la de un trámite burocrático mal hecho, que hacen que ahora Aguayo esté haciendo este injusto reclamo. Yo creo que lo que hay que hacer es observar con mucha más detenimiento la voz de alguien, de un intelectual del tamaño de Luis Guillermo Hernández, que la autoridad tiene que tener mucho cuidado, escuchar mucho mejor al pueblo, como en este caso lo ha hecho, ¿verdad? Las voces calificadas como las de Luis Guillermo y todos los demás. Yo me despido diciendo, querido Vicente, que sí hay un movimiento nacional en defensa de la cuarta transformación, hay representación en toda la República Mexicana, y yo de pronto me pregunto, ¿cómo es que pueden los medios públicos, las redes, excepto tú, por supuesto, Toñito, etcétera, ser tan indiferentes, ¿no? Ni hablan ni preguntan, parece que no está pasando nada abajo de la sociedad, y yo informo que sí está pasando, que es muy importante, y que las voces del pueblo sí estamos queriéndonos manifestar en torno a asuntos que, si es que cierto que va muy bien el gobierno haciendo cosas, también es cierto que hay asuntos en los que tiene que ser, en mi opinión, y creo yo en la de los ciudadanos, pues un poco más radical, más contundente, ¿no? Llamados que no se oigan solamente como llamados a
a misa, como decíamos antes, ¿no? Sino llamados de que sí está pasando esto, como lo de Salinas Pliego, tiene que pagar, va a pagar, y si no paga pronto, que vaya de por medio de la concesión y además que haga los movimientos necesarios, y los medios de comunicación no pueden seguir tildando a Gatell de doctor muerte porque van a tener un costo en sus concesiones. Es que, mira, dicen, predomina la mentira, predomina lo más malo a veces, y no se dice nada, no hay manifestaciones al respecto. En fin, me despido, compañeros, que aquí está tocando Toñito la puerta. Buenas tardes. Claro que sí, te mando un abrazo, Gela, nos vemos al rato con Toño Ruiz, y ojalá que tengamos la oportunidad de tomarnos un buen cafecito. La maestra Gela Huerta hablando con nosotros sin censura. Mola y masa. Pues el llamado es a estar atentos, ¿no? Cuando se levanta la voz a tiempo, se protesta, se denuncia, tenemos un gobierno, instituciones que pueden corregir. Creo que hay que apelar a nuestros servidores, ¿no? Que en este proceso de cuarta transformación, quienes trabajan en el gobierno ya no son funcionarios públicos, sino servidores del pueblo. Así se tienen que concebir, tienen que pensarse como personas que deben servir a la comunidad, deben servir a la colectividad, deben servir al pueblo. Entonces, que sean mucho más cuidadosos, ¿no? Porque sí, incluso el mismo Aguayo circuló un comunicado que le enviaron donde se repiten faltas de ortografía de uno anterior y de uno anterior. Entonces se ve que es un machote que cortaron y pegaron, y entonces el no hacer las cosas bien también en términos administrativos, pues abre cancha a que se abran estos rollos, ¿no? Y se revoca por ahora este nombramiento. Yo también creo que en una democracia, en un proceso democrático real, pues se deben escuchar todas las voces, y todas las voces deben tener espacio, y todas las voces se deben hacer responsables de lo que piensan, de lo que dicen, de cómo actúan. Pero justo la defensa de la pluralidad y la defensa de la libertad plena, pues es uno de los principios fundamentales de la cuarta transformación. No fue una realidad en el viejo régimen, en donde tan apapachados fueron intelectuales como el señor Sergio Aguayo. Entonces allí miente, peca de deshonesto, ¿no? Efectivamente, había ciertas élites intelectualoides, ciertas élites de la academia, que tenían espacios que permitían lavarle la cara al sistema de opresión y de represión del PRI y del PAN, ¿no? Así como el viejo PRI en los años 70 permitió que en la academia se discutiera mucho, por ejemplo, sobre marxismo, ¿no? En México recibimos a todos los teóricos de la dependencia, ¿no? Toda la escuela económica de la teoría de la dependencia tuvo refugio en México porque en sus países había dictaduras militares de la derecha, ¿no? Y los intelectuales que recibimos del exilio español por el franquismo, la dictadura franquista, que dio golpe de Estado a la República en España, que restauró a los Borbón, también recibimos a los intelectuales acá, y en México, en la UNAM, en la Nicolaita de Michoacán, en la Autónoma de Puebla, se permitía que muchos intelectuales de izquierda y marxistas publicaran sus libros, dieran sus cátedras, y eso permitía que el viejo PRI, que el régimen priista, ante la intelectualidad y ante la comunidad internacional, se revistiera de cierta pluralidad democrática y de cierta libertad, ¿no? Se lavaba su cara dictatorial, permitiendo estas participaciones. Eso sí, todos esos teóricos marxistas tenían prohibido meterse en política, eso sí, ¿no? Hasta los mexicanos, había un marxista mexicano, tío de los Salinas, ¿no? Elí de Gortari, que él decía eso, él era un intelectual marxista, y él en alguna entrevista platicó que les dejaban publicar sus obras sobre marxismo siempre y cuando no se involucraran en ningún movimiento político, siempre y cuando no organizaran ningún movimiento político, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegaba la libertad. Posteriormente, en el neoliberalismo, Salinas se acercó a los intelectuales, a muchos escritores, ¿no? Y se creó una nueva relación del poder con los intelectuales y con la academia. Y de esa relación de apapacho,
de darles entrada en medios de comunicación y de permitirles expresar su opinión en diferentes espacios, se crea esta percepción de libertad, esta percepción de pluralidad, pero hacia abajo de esas élites, la libertad simplemente no existía. Había persecución, había censura, había incluso hasta riesgo de perder el trabajo, riesgo de perder la vida o riesgo de perder la libertad. Entonces, eso sí se le olvida al señor Aguayo, que como dijo el vampiro, pues sí, puedo estar de acuerdo perfectamente en que hay que defender la pluralidad y la libertad, pero él gozó de un régimen en donde no se defendía ni la pluralidad ni la libertad, y él mismo no está permitiendo esa pluralidad y esa libertad para quienes le critican su actuar y quienes no están de acuerdo en que se le haga un nombramiento, y bueno, pues ya se recula en ese nombramiento por ahora. Pero si después se hace el nombramiento, pues habrá que ser vigilantes de que haga un buen trabajo, en todo caso, ¿no? Así con cualquier otro funcionario, con cualquier otro nombrado. ¿De qué nos habla esto? En este caso y en muchos otros, cuando hay crítica, cuando hay movilización, cuando hay protesta, tenemos hoy un gobierno que escucha e instituciones que pueden escuchar y servidores públicos que deben escuchar y que deben atender o argumentar sus decisiones, siempre de cara al pueblo. Pero necesitamos una ciudadanía mucho más activa, mucho más crítica, mucho mejor organizada. El gran reto que tenemos para consolidar la cuarta transformación no solo depende del buen gobierno y de la buena acción de los tres poderes, sino depende de la movilización y de la organización y del desarrollo de conciencia que vaya haciendo crecer nuestro pueblo, de cómo crecemos en comunidad, nuestra capacidad crítica y de cómo defendemos instituciones políticas, cómo creamos nuevas instituciones políticas y cómo esas instituciones políticas las dotamos de capacidades democráticas y esas capacidades democráticas las fortalecemos para construir una democracia real, una democracia plena, una democracia del pueblo, que no está todavía construida. Eso siempre hay que recordarlo. El régimen político que nos gobierna es el viejo régimen político instaurado por el autoritarismo priista y luego por el neoliberalismo, rearticulado por el neoliberalismo. Y necesitamos una reforma política democrática y democratizadora que reconstituya el Estado y el régimen de partidos y el régimen democrático. Nuevas reglas para una nueva democracia más cercana al pueblo, con un pueblo mucho más involucrado, no solo una democracia participativa, sino una democracia radical, una democracia popular. Para eso necesitamos tres elementos fundamentales: mucha organización, mucha concientización y mucha movilización. Y con eso me despido, camaradas. Les mando un abrazo. Gracias, querido Molay. Voy contigo, Daniel Marmolet. Muchas gracias, querido Vicente. Pues tenemos que estar muy atentos a la agenda nacional, a los acontecimientos que tienen que darse, sobre todo en esta relación binacional súper compleja con Estados Unidos. Sabemos que Trump ha roto pues los vínculos que sostenían en materia económica con Canadá. México ha tratado de ser lo más prudente, viajó el canciller, regresó prácticamente sin resultados favorables para el país. Esto genera contracción, produce incertidumbre. Entonces, la agenda binacional se vuelve de la mayor importancia. Quiero celebrar una iniciativa a la cual me sumaría, que es la de Un Hogar para las Niñas y los Niños Huérfanos de Gaza, que fue enviada a la doctora Claudia Sheinbaum por una serie de personas vinculadas sobre todo al ámbito cultural e intelectual, poetas, escritores, académicos, pintores, diseñadores, comunicólogos, y sobre todo el planteamiento de los datos duros por organismos internacionales sobre lo que está pasando en este momento, que es genocidio y guerra del hambre. Estamos hablando de, hasta el momento, 55.500 muertos, que puede ser todavía más, porque esta cifra tristemente va cambiando, va aumentando día con día. También la utilización del hambre como arma de exterminio, y eso es inadmisible. La cifra entre personas que se encuentran enfermas,
que no están recibiendo la atención conveniente y urgente, los bebés que llevan más de 4 meses con un bloqueo y los recién nacidos también, que no tienen leche, que no tienen ninguna fórmula que les garantice proteínas y los pone en riesgo de muerte, los 18,000 huérfanos que hay y muchos de ellos sin un solo familiar. Nadie de su familia vive en muchos de los 18,000, nos lleva a la necesidad de proponer una casa hogar para los niños huérfanos de Gaza. Sabemos que ya por ayuda humanitaria Italia ha recibido un pequeño grupo de gazatíes en condiciones extremadamente malas. Incluso una médica pediatra que viajó, y esta médica pediatra solamente viajó con una de sus hijas porque asesinaron el ejército de Israel a 5 de sus familiares. Entonces nada más tenía una hija, la médica pediatra. Viajó otra persona menor de edad con enormes necesidades de urgencia que fue desplazada a un hospital en Belgrano, en Italia. Entonces el drama es mayúsculo. Los países tienen cierto temor de exponerse y de mantener una postura. Celebro la posición de Boric, del presidente Boric de Chile, celebro la posición del presidente Petro, celebro la posición del presidente Lula de Brasil, y sabemos que hay una comunidad muy importante de judíos que merecen ser respetados y hay que pedirles a ellos que alcen la voz contra el genocidio. Eso es como yo cerraría en esta ocasión, agradeciéndote la oportunidad y nuevamente, Vicente, pues haciéndote una bonita presunción de esta fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su última mañanera, que está muy bellamente enmarcada, que es para ti. Espero poder coordinar para verte en la brevedad y saludando a la compañera Gela y a todos los compañeros en el panel. Lo vamos a hacer posible, te lo prometo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. César López, el vampiro. Échale, vampiro, para cerrar. Pues completamente de acuerdo con nuestro compañero Daniel Marmolejo, ya lo que está pasando ahí es inaceptable. Cualquier persona medianamente decente debe estar totalmente en contra. Por otro lado, me parece muy triste que una persona piense que sea superior a otra simplemente por haber nacido en determinado punto geográfico del mundo y que se piense que un país con sus visas pueda premiar o pueda dar un estatus de nobleza o de estatus, no sé, de superioridad moral, cuando en realidad una visa de turista lo único que te da derecho es ir a pasear, no vas a recibir nada de ese país, al contrario, vas a ir a aportar. Desde que compres cualquier cosita que compres, estás dejando tu dinero. Pero me parece aún mucho más triste que un mexicano se subordine a ese tipo de pensamiento de un Estado que tiene ciertas características que nos da el temor de que sean fascistas y se ponga de tapete y piense que, que este Estado con esa política de premiación con visas le deban de quitar la visa a quien piensa él que no la merecen. En este caso, Vicente Serrano, bueno, él es ciudadano, pero sí es muy triste, muy lamentable. Yo creo que ellos mismos, una vez más, se exhiben, se exponen y pues qué tristeza, ¿no? Perdónenme, pero es un perfecto idiota esta persona. Y estoy viendo que muchos de tus colegas músicos estarían en la mira del Departamento de Estado. Estaba viendo el caso de una agrupación que se pronunció por Palestina. Bob Dylan ha sido informado que le retiraron su visa estadounidense, con lo que ha tenido que cancelar 26 conciertos. Y bueno, de ese nivel, pues las cosas también en Estados Unidos hay que estar al pendiente. Por lo pronto, mi querido César, mi querido Daniel, mi querido Molay,
Les mando un abrazote y les agradezco por haber llegado a esta mesa y nos vemos en la próxima oportunidad, si les parece. Muchas gracias, Vicente. Gracias a todos, compañeros. Gracias, Vicente. Vampiro, Amolay. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Seguimos.